Ya estamos de regreso aquí Para Opinar y bueno, muchos los temas que hay que tocar y que se están aglomerando, valga el término, en el itinerario de México y en el camino a la nueva administración. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte, el TLCAN, que ahora se dice vive momentos decisivos, que esta misma semana, dicen, podría ya avisorarse un cierre, como lo definieron, del futuro acuerdo comercial para cerrar este mes de agosto. Enrique Tucen, ¿cómo lo ves? ¿Se dará? Sí. A ver, yo creo que el acuerdo está cercano. Yo realmente veo difícil que esta semana se cierre como tal el acuerdo. Sí creo que para octubre puede haber ya un acuerdo de principios, sobre todo si Donald Trump renuncia a alguno de los temas que ha colocado sobre la mesa a través de que México y Canadá cedan, sobre todo en el asunto automovilístico. Y yo lo que he extrañado en esta discusión es, uno, que a nivel nacional no hayamos tenido un debate sobre qué ha significado el Tratado de Libre Comercio para México durante tantos años, porque parece que hay que agarrarse al Tratado de Libre Comercio como sea, que no se caiga, no negociemos nada. Si tú revisas cómo están, aunque decimos que no importa, Canadá, incluso en muchos estados. Sí, no, pero a lo que me refiero es que en Canadá, en Estados Unidos, hay muchos debates sobre qué ha significado el TLCAN tantos años después, y en México esa discusión no existe, y ojalá que por el simple hecho de anunciar antes del 1 de diciembre el Tratado de Libre Comercio como cerrado, ojalá no se cedan en cosas que después nos puedan pasar facturas. Es decir, es mejor que se amplíe el acuerdo, que la negociación sea más larga, pero que al final tengamos un mejor acuerdo, ¿no? Ojalá se concluya en este mes, como ha mostrado interés el presidente de los Estados Unidos, sobre todo pensando en su proceso electoral de las intermedias, en donde no le favorece la popularidad, y eso podría implicar que deja espacios para que el Partido Demócrata llene lo que dejará de ganar el Partido Republicano. Pero me parece que siguen dos asuntos clave siendo todavía sin resolver, como es el acoso de la cláusula sunset, ¿no? Sería, si estuviéramos hablando de tenis, sería la muerte rápida, la muerte súbita, y el otro es el asunto del componente de la parte automotriz de la americana, en donde los propios norteamericanos dicen que lo que quiere Trump no es posible conseguirlo. Bueno, digo, esos dos asuntos, hasta donde yo entiendo, no se han resuelto. Triste que Canadá no esté sentado en la mesa. Que se supone que ya llegará. Aunque se iba a incorporar, ¿no? Volvió esta semana. Cuando el señor Trump quiera, les abre la puerta para que se metan, ¿no? Digo, bueno, aquí lo que hemos visto es que realmente Trump es el que a veces va marcando, por lo menos públicamente, ¿no? México me parece que tuvo una buena decisión al salirse, dejar de contestarle a Trump directamente en las redes sociales y concentrarse más bien en el tema de la negociación, pues con las delegaciones correspondientes. Parece que eso fue positivo. Trump no ha dejado de ser el tipo que a través de las redes sociales genera un tuit y puede generar hasta devaluaciones, como lo consigna Quintana hoy en su columna del Financiero, en donde Turquía genera una devaluación con un tuit. O sea, yo no creo que todavía estemos en este momento en un momento tan favorable, de acuerdo a lo que se ha comentado en los círculos cercanos al sector privado, que acompaña en el cuarto de al lado a la delegación mexicana. Sin embargo, yo veo voces optimistas de que sí se va a dar este acuerdo. Sin embargo, bueno, también hay quien dice, a ver, si no se da, esto puede tener consecuencias no tan importantes. Yo no lo sé. No, yo creo que Eduardo, quizás tienes tú más experiencia en esto. Imagínate una nueva administración con este problema sin solucionar. No es lo mismo empezar un partido de fútbol en la cancha de Wembley que empezar en los terrenos baldíos de Nezahualcóyotl. Es una cosa totalmente distinta. El partido es otro, ¿no? Por supuesto. Entonces yo creo que hace la diferencia el tener el TLC firmado, una cosa de 180 grados, así de importante sería. O sea, con decirles que si no empieza el próximo gobierno con el TLC resuelto, va a tener que ir caminando una cuesta muy empinada y muy difícil. Pero habrá que ver de qué manera se cierra esa negociación. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que la mayor parte de la gente... ¿Cómo han cambiado las cosas, no sé si hemos dado
más Por ejemplo, de lo necesario. Antes, perdón, Eduardo, con el caso de Canadá, parecía que el acuerdo de Estados Unidos-Canadá estaba muy encarrilado y ahora se ve más difícil el acuerdo de Estados Unidos-Canadá y parece que el México-Estados Unidos está más encarrilado y pues nada Le más dará un más actor cambió de votos los a tres, y Trump. es el presidente de México. Claro, por supuesto. Sí. Y juega Trump con el presidente actual, con el presidente mexicano actual, porque reconoce que tiene una posición de debilidad y evita meterse con Andrés Manuel López Obrador porque sabe que es un presidente relevante, según lo ha determinado el pueblo de México en las urnas. A ver, ¿cuáles serían los riesgos? No es nada tonto Trump, ¿eh? ¿Cuáles serían los riesgos de una mala negociación? Vamos, se cumple finalmente y se firma, pero ¿en qué términos y cuáles serían los riesgos de esa? Habrá que analizar. Recuerden que después de que lleguen a un acuerdo, las partes que están negociando tienen que transcurrir 3 meses, que son los trámites legislativos en la Unión Americana, donde fundamentalmente hay 2 instancias que revisan los acuerdos y ahí también se puede atorar. No es una cuestión nada más de la voluntad de Trump o de los 3 países. Ahí también se puede atorar. Y después pasa al Congreso y ahí también se puede atorar. Y puede llegar a la mesa de Trump y todavía Trump, si no se le pega la gana, no lo firma, porque no tiene plazos específicos que cumplir cuando llegue a sus manos. Sí, que ahí cabe la pregunta, ¿cuándo se le acabará la buena fe a Donald Trump? Ahorita, por ejemplo, hablando de todo un caballero de Andrés Manuel López Obrador, ¿dirá lo mismo en 3, 4 meses? Cuando deje de convenirle, dejará de jugar. Adelante, Enrique. Sí, yo creo que también Andrés Manuel ha sido muy, pues digamos, muy ortodoxo y no se ha metido en asuntos que sabe que a Donald Trump le molestan. No ha hecho ninguna declaración Andrés Manuel sobre el muro, por ejemplo. Y también Trump se lo ha respetado y él tampoco ha tenido el tema tan arriba. Hace un par de días hizo una mención, pero no como antes en sus redes sociales. Entonces creo que en este momento están en el negocio de la política y a los dos les conviene que el acuerdo salga. Trump porque necesita vender previo a las intermedias que ganó, que la negociación logró derrotar a México, logró derrotar a Canadá y que por fin Estados Unidos tiene un acuerdo que los beneficia. Y en el caso de Andrés Manuel, llegar ya con la mesa planchada del Tratado de Libre Comercio. Ahorita, déjame comentar. En cómo está, perdón. Sí, adelante, Raúl. No, comentaba simplemente estas encuestas que han salido respecto a la simpatía entre republicanos y demócratas para las próximas elecciones y más o menos está todavía con ligera ventaja de los demócratas o los republicanos y eso de alguna forma pone a Donald Trump en una posición de desventaja, pero tiene que seguir haciendo cosas para poder lograr a los legisladores, por lo menos de su partido, pues tenerlos de su lado. Así es. Déjenme cambiar rápidamente de tema, regresar al tema local. Este tema está ahí pendiente y estaremos muy, muy atentos a lo que pase esta semana. La otra es el tema, ya lo hemos manejado aquí, de los llamados virreyes o los maximatos. Finalmente, de estos jefes de delegación que pondrá Andrés Manuel López Obrador en cada una de las entidades del país. Va a funcionar para limitar el trabajo de los gobernadores y de paso quitarles la posibilidad de que sigan robando a las entidades. Raúl. Fíjate, es que lo vendió muy bien. Es para echarle un ojo, para vigilar el buen uso de los recursos públicos y que no se lo roben, como pasó con los Duarte en Chihuahua, en Veracruz, con los Borges en Quintana Roo. Lo manejó de maravilla. Aquí el tema es que son 2 temas a mí en particular que me llaman la atención. Uno de ellos es que estos personajes, en su mayoría, por ejemplo, el caso de Jalisco, el caso del Estado de México, están nombrando a los que fueron los candidatos opositores, es decir, son nombramientos políticos y no técnicos para el buen uso del gasto del recurso público, sino está creando esta estructura política paralela a los gobernadores constitucionales que de alguna forma van a ser un contrapeso importante. La gente a quién le va a ir a pedir los recursos, al gobernador constitucional o al coordinador de los delegados. Esto es básicamente lo que está generando. Y un segundo tema a preocupar sobre este tema es cómo va a funcionar esa estructura. Se habla de incluso tipos jefes de manzana. De manzana. ¿Sí? Para poder identificar necesidades manzana por manzana en todas las ciudades y en todo el país. Es una estructura
que de alguna forma tiene todo, digamos, la pinta de ser una estructura política y de control político. Todos morenistas. Por lo pronto me parece muy Claro. delicado sí, así es, desde Sí, luego. pues claro. Ahora, Y muchos yo de creo ellos, que perdón, todo Enrique, este asunto y del- muchos de ellos aspirantes en su momento a la gubernatura de la entidad. Claro, pues es una estructura política, claramente. O sea, yo creo que una cosa es redefinir la política social, que creo que es muy necesario en este país, redefinir la política social, los programas, incluso toda esta idea del sueldo para los jóvenes vulnerables que no pueden estudiar, a mí me parece que son ideas interesantes que deben ser analizadas, pero creo que esto de manzana por manzana, empezar a estructurar, que dependan de los coordinadores, ¿para qué? Si tenemos en el INEGI toda la reserva de información que necesitamos para que se tomen decisiones sobre política social, si tenemos en el Coneval también todos los datos necesarios de materia de pobreza extrema, pobreza alimentaria, pobreza de cualquier tipo para saber en dónde hay más vulnerabilidad, a qué, y por lo tanto redefinir los programas. A mí me preocupa que sea una estructura clientelar. Sí, sí, bueno, por supuesto, totalmente de acuerdo, pero a ver, ¿de qué otra forma podemos controlar a estos gobernadores corruptos? Con auditores, Paco. Con los auditores. Para eso están los si no auditores es que superiores están de los estados y los igual, auditores superiores de la federación. No porque no funcionen, invéntate una estructura política que no va a resolver eso. Hay que hacer que funcionen las estructuras. Claro. Refórmalas. Yo quisiera hacerles una pregunta con todo el respeto a mis compañeros de este programa para opinar. ¿Ustedes creen que Morena venía a gobernar 6 años el país? No, bueno, es lo que comentaba yo al Empecemos por el principio. primer día, Eduardo, y ya después hablamos de los próximos 6 años. Pero es lo que está generando esta estructura Claro. que fortalece a Morena, Claro. finalmente. Puros morenistas, lo repito. Es una estructura y partidista. Esto, ¿a quién le van a pedir? Preguntaba Raúl. Bueno, pues a los morenistas. Y van a tener esto- especial atención en aquellas regiones donde Morena no ganó. Escúchenme. A ver, yo lo que no veo tan claro es que estos coordinadores vayan a usurpar las atribuciones que tienen los gobernadores. Porque esos recursos que ya llegan, los miles de millones de pesos, esos ya los tienen que ejercer los gobernadores, vienen en los presupuestos y no los puede Andrés Manuel supeditar a lealtad política con el presidente de la República. Lo que creo que sí podría ser más grave es que dentro de esta redefinición de los programas sociales se utilice el vínculo clientelar para llegar a un apoyo. El resto no creo que lo sustituya, no pueden sustituir las atribuciones de un gobernador por un en ese coordinador. entorno ya actuó Sonora. Claudia Pavlovich ya hizo un cambio que de alguna manera la protege. ¿Sí? ¿Lo ves así, Raúl? Y bueno, tendrá que buscar cada uno de los gobernadores las instancias. Aquí, por ejemplo, Enrique Alfaro, que será el próximo gobernador del estado de Jalisco, ya hablo concretamente del estado, él ha señalado que él no va a aceptar intermediarios, que él va directamente a buscar la interlocución con el presidente, con López Obrador, y no de alguna forma ha rechazado este tipo de estructura junto con otros gobernadores, por lo menos en forma, digamos, hablada lo han comentado. ¿Sí? Hay que ver cómo se van a proteger legalmente respecto a este asunto. Habrá que ver. No tengo la certeza de que todos los gobernadores tengan la misma circunstancia Las posibilidades que tiene Jalisco de hacerlo. o que tiene el Estado de México o que tienen algunos otros estados. Hay que ver. Poblados, sí. Habrá que ver. Y Y bueno, se necesita una reforma también, ¿eh? sí, pero esto le va a generar, por supuesto, en el caso de Sonora, le va a generar conflictos también a la gobernadora, porque en cuanto le entre generó, el nuevo Congreso, yo no sé hasta dónde pueden ellos revertir lo acordado en esta legislatura. Habría que ver en qué acaba. Habrá que ver. Muy bien. Rápidamente, vámonos con los memerables.
Bueno, pues ahí están los personajes que enmarcan de alguna manera la coyuntura política en nuestro país en estos últimos días, el Bester Gordillo y bueno, por supuesto, la reaparición de Ricardo Anaya y de ese PAN que todavía tiene muchas cosas que arreglar antes de regresar a la escena política. Raúl Frías Lucio, Enrique Tusain, Eduardo Torreblanca, muchas gracias por esta noche para opinar y sobre todo a usted por seguirnos aquí en Mega Noticias TVC. Mañana, ya lo sabe, para opinar desde Guadalajara con Raúl Frías Lucio. Muchas gracias, muy buenas noches.